Escucha, ¿quieres algo? Creo que voy a pillar unos chetos. ¿En serio comes chetos? Yo no los he vuelto a probar desde que quitaron los tazos. Tío, ¿te acuerdas del tazo de Goku? Betty, me ha salido el tazo de Goku. Abel, eso es un supertazo. Buah, ahora somos los únicos que lo tenemos. Me he tenido que comer 10 bolsas. Guárdatelo, que viene don Ramón. Y si te lo pilla, te lo quita. Salvados por la campana, gracias a Dos. Gracias a Dos. Un podcast con y sin sentido creado por Alberto González y Abel Álvarez. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gracias a Dos. Somos Abel Álvarez y Alberto González. Y estamos encantados de poder ofreceros este podcast que veníamos persiguiendo desde hace ya algunos meses. Este podcast hemos querido titularlo Profes. El motivo, pues lo vais a averiguar ahora. Tenemos hoy con nosotros a María Olivares, a María Barroso y a Natalia García, antiguas alumnas del CEIP Miguel de Cervantes y que actualmente desempeñan cargos de profes y secretaria en el cole. Por otro lado tenemos a 4 antiguos profes del cole que hoy, si me lo permitís, me hace especial ilusión volver a nombraros. Como siempre os recordaremos, la mayoría de esquivianos y esquivianas. Ella es la señorita María Jesús, don Ramón, don José Ignacio y don Valentín. Bienvenidos a este nuevo programa. Y nada, como hemos dicho siempre, esto es un espacio que más que una entrevista o un podcast queremos que sea a modo de tertulia. Una vez más, intentamos mezclar generaciones y sobre todo pues sacar a flote parte de esas vivencias de Esquivias, que al final es el espacio que hemos creado con el podcast Gracias a Dos. Así que bueno, no queremos alargarnos demasiado. Empezamos preguntándoos por qué decidisteis dedicaros a la docencia. ¿Qué os llamó? ¿Tuvisteis ahí una llamada interna como el musical de la llamada o qué pasó aquí? A ver, contadnos un poquito. Yo en mi caso es que en Toledo no había o para chicas o enfermería, por chicos magisterio, no había más cosas. No había más. No había más. Y al final, pues al lío. Magisterio. Y luego hay otra razón que la música me hizo ser maestro. Para poder tocar en el grupo, lo mejor era tener todo el verano libre. Magisterio. Me daba opción de poder tener vacaciones y luego de maestro, pues lo que se decía, tenía más vacaciones como maestro, ¿no? Pues esa fue mi... Pues muy bien visto, magisterio, y luego la vacación me vino después. La verdad es que ha sido un privilegio tener este oficio. Yo decía a los alumnos que trabajar en lo que te gusta, en lo que has estudiado y luego te pagan al final de mes era un privilegio social total. Estupendo. Ese es mi caso. Yo en mi caso, pues como dice Ramón, efectivamente, yo soy de Toledo también, con lo cual las salidas que tenía, además yo soy de un plan anterior al suyo, somos del plan del 1967, que como curiosidad a nosotros nos pagaban las prácticas en el tercer año, o sea, nos pagaban el 50% del salario base, que ya era un dinero, 4.500 pesetas en aquel entonces ya era un dinerillo. Oye, ni tan mal. O sea que... Y bueno, pues efectivamente, era la salida que tenías. Yo, mi ilusión era hacer químicas, pero químicas te tenías que ir a Madrid, transporte, etcétera, y no podía ser. Con lo cual, bueno, pues llegué a magisterio y como dice Ramón, efectivamente, luego digamos que el gusanillo se te empieza a meter poco a poco y bueno, pues es tu vida. Y ahí vas tirando. Y a ver, vosotros. Pues yo en mi caso ha sido vocacional, siempre desde que era muy pequeña jugaba a ser maestra, me colocaba las muñecas encima de la cama y las daba clase. Pero no jugaba con ellas a ser mamá ni cosas de estas, sino que me las colocaba y las daba clase. Entonces, en mi caso ha sido siempre, lo he tenido muy claro, desde muy pequeñita, así que estoy feliz. Qué bueno, qué bueno. María Jesús. Yo también empecé... después de terminar COU, pues, ¿qué vas a hacer? Pues magisterio. Entonces, yo no vivo en Toledo, soy de Puente del Arzobispo y queda muy lejos para ir a Toledo y venir y tal. Entonces me quedé en la residencia El Doméstico, en la calle... Plaza San Antonio, de la vecina mía.
en la Plaza San Antonio, en la residencia del doméstico, y allí estábamos muchas chicas con unas monjas, y allí estuve 3 años, los 3 años viviendo allí, los 3 años que duraron mis estudios hasta que terminé magisterio. Y luego mi primer destino fue, bueno, primero empecé a trabajar en las monjas de mi pueblo, que había un colegio de chicas, con monjas hijas de la caridad, y ahí estuve 2 años trabajando. Primero, el primer año fui tutora de séptimo de GB, y también daba clases de historia en octavo, y el segundo año pues tuve más tiempo para estudiar las oposiciones, porque solo daba 2 horas por la tarde, de 6 a 8 de la tarde, en un estudio, porque las chicas internas ya tenían que ir, no podían dar clase, las monjas, tenían que ir al colegio público. Entonces yo solamente acompañaba a una monja a llevarlas al colegio público y tenía 2 horas por la tarde de estudio, con una clase. Les ayudaba a resolver dudas, a hacer esquemas de historia para que lo entendiesen mejor y esas cosas. Y al estudiar solo 2 horas, o sea, al trabajar solo 2 horas, tuve más tiempo de estudiar las oposiciones y nada. Y luego ya mi destino primero fue Carranque, después de aprobar las oposiciones. Y bueno, ahí fue algo, no había infantil hasta que yo fui. Entonces, el colegio solo tenía los mayores en las afueras del pueblo. ¿Dónde me metieron a mí? Pues en un aula que era parte del ayuntamiento, que era una cárcel. En el pasado era una cárcel, suelo de cemento, 2 columnas en el medio y unos pupitres de la posguerra, pupitres alargados, grandes. Y ahí... Además, yo te gano porque yo he estado en 2 cárceles. O sea, sí, bueno, yo he ganado entonces. ¿De maestro? Sí, de maestro. Ojo, o sea, pero que aquello cuando llegaste seguro que te tocó adecentarlo y ponerle un poquito de vida, ¿o no? Sí, aquello fue de esa manera, primero. Tenía 2 ventanas desiguales, una más alta, otra más pequeña y más baja, era así. Y luego empezaron a mandar el material, mesas pequeñas, que se juntan 2 y forman un hexágono, porque fue la primera vez que hubo educación infantil allí, no había hasta que fui yo. Y tuve niños de 4 años y 5 años juntos, y cuando pasó un cierto tiempo empezaron a mandar material. Mandaron juegos para niños de esa edad, mandaron las mesas pequeñitas verdes que forman un hexágono, 2 juntas, y mandaron todas esas cosas. Incluso una pizarra, pues no había pizarra en condiciones, y mi marido y yo fuimos a Toledo por una, creo que fue a Toledo, la pusimos encima del coche, sujeta no sé cómo, y por el camino se nos escapó la pizarra. Menos mal que no venía ningún coche detrás y no hubo ningún accidente. Pero eso fue una cosa que dijimos, bendito sea Dios, para llevar la pizarra y poderla colocar y todos esos inicios. Y luego, pues nada, yo estuve ahí en Carranque 3 años, en la misma cárcel, en el mismo aula, pero ya con materiales más modernos que mandaron. No había, el recreo era la plaza del pueblo. No había, claro, era una placita, la placita del ayuntamiento, eso era el recreo, o sea, que era en plena calle. Los niños jugaban mucho a los toreros y les gustaba mucho jugar a eso. Y bueno, pues esos son recuerdos que tengo de los inicios de... Date cuenta, y en parte luego retomaremos, Alberto, sí, porque son cuestiones que queremos comparar esas diferencias, ¿no? Del antes y el ahora. Sí. Así que vamos a continuar con José Ignacio, que nos cuente un poco también el por qué dedicarse a la docencia. Porque yo, igual que Valentín ha dicho, mi idea en principio iba a hacer química, ¿no? Pero igual, en Toledo no había química, tendría que haber ido a Madrid. Yo soy de aquí de Lleles, o sea que tampoco hubiera supuesto económicamente, sí, claro. Entonces, bueno, pues ya terminando COU, estuve en unas clases particulares a una chica que le habían quedado 7 de EGB. Oye, aprobó todas. Digo, pues esto es lo mío, entonces, aprobó todas en septiembre. 7. Sí, 7. Estamos hablando de EGB, que bueno, en esa época creo que era 8º de EGB. Y aprobó todas en septiembre.
luego te contaré. Y... La conoceré fijo. vamos. Esas cosillas, pues Como lo que he seguro dicho que las la prima veces. tuya. No digas. Sí, pero no se dice nombre, no se dice digas nombre. nombre, no digas nombre. Pero bueno, al final la cuestión es que la muchacha las aprobó todas. Se aprobó y a partir de ahí, bueno, pues mira, esto tiene buen futuro. Y la verdad es que los casi 40 años que hemos estado trabajando, yo he disfrutado mi profesión. Qué bueno. O sea, que hasta el último día. Está muy bien eso, ¿no? Que al final empiezas sin saber. Como has Sí, dicho sí, tú, Ramón, antes, que empiezas y luego al final encuentras que sí, que has caído en la casilla adecuada. ¿Con María y Natalia? Sí, María y Natalia. Pues en mi caso fue principalmente porque busqué una opción de pequeña en la que tuviera contacto con los niños, porque a mí me encantaban los niños, siempre me ha gustado muchísimo estar rodeada de ellos. De hecho, me llevo mejor con los niños que con los adultos. Y era eso o cantar y bailar. Me encanta bailar, pero cantar me da cuenta que no puedo dedicarme a ello. Entonces, mi principal objetivo era trabajar con niños, educacional, porque me encanta mi trabajo, disfruto con él y para mí casi tendría que pagar yo. En lugar de que me pagasen a mí, pagar yo, porque es una cosa que para mí es pasión. O sea, me encanta la docencia y por eso me dediqué a ello. Qué bueno, genial. ¿Y María? Bueno, pues yo soy maestra, te digo la verdad, por los grandes maestros que he tenido. Los que han calado en mí han hecho que yo quisiera ser maestra. Yo no he tenido vocación como ella, que dice que jugaba con muñecas, no. Sí me han gustado siempre los niños, pero sobre todo yo, esto va a parecer peloteo, pero yo soy maestra gracias mucho a Ramón. A mí me acuerdo en aquellas clases que decía, y me acuerdo como si fuese ahora mismo. Cuando yo estaba estudiando y mis amigos salían fuera, pues yo pensaba, ya saldré yo y vosotros entraréis a trabajar. Y luego, pero no solo por eso, sino por las cosas que hacíamos, que me imagino que luego lo contaremos. Y no solo Ramón, he tenido maestros maravillosos en el instituto. Y esa gente quiso que yo me interesase un poco por esa profesión, por los maestros que tienen entusiasmo, para que tú me entiendas. Yo veía a esos maestros con entusiasmo y yo decía, jo, yo quiero hacer esto. Esta gente se lo pasa bomba. Si es que están disfrutando. Esta gente, esto es trabajar. Yo me lo he planteado alguna vez con algún profesor del colegio y con algún profesor del instituto. Yo decía, pero ¿cómo se lo pueden pasar tan estupendamente? Yo quiero, sinceramente, vivir así de bien. Yo quiero disfrutar cada mañana lo que haga, levantarme con esa ilusión. Y luego es verdad que casualmente empecé a dar campamentos de verano, eso fue una casualidad, y dije, anda, pues es que además me gusta, es que además se me da bien. Es que, oye, pues parece que conecto con la infancia, y sobre todo, cuanto más pequeñitos, a mí mejor. Y entonces, así fue. Dije, bueno, pues parece que conecto, parece que me he interesado por ello. Y luego, es verdad que me pasa un poco como a Natalia, que es que levantarte por la mañana, irte a trabajar a un sitio donde no te cuesta madrugar, porque vas contento, donde no vienes como, madre mía, ¿qué día es hoy? Miércoles. O sea, cuando no vas así a trabajar, yo creo que eso es un privilegio. Eso no está pero mal. en magisterio y en cualquier otra profesión. Sí. Que es verdad que luego tenemos nuestros días, porque todo el mundo se agota en su trabajo en algún momento. No vamos a decir que esto tiene su carrera de fondo, pero es verdad que es maravilloso poder levantarte por la mañana y hacer algo que te entusiasma. Qué bueno. No está pagado. Creo que no está pagado. Muy bien, pues una de las siguientes preguntas es, directamente llegasteis al Miguel de Cervantes, pasasteis por otro centro y demás. En este caso María Jesús ya nos ha contado un poco su historia, pues escuchar un poquillo también a... Yo soy purista, si te sirve soy purista. Yo empecé aquí en infantil, en Barbulitos, en el cole que había arriba, donde está el ayuntamiento ahora, o sea, Miguel de Cervantes antes. Yo empecé con 4 añitos a señorita Gori, luego seguí a señorita Tere, luego estuve con Pilar, con Paquita, o sea, lo recuerdo perfectamente. Luego tuve otros profesores que no eran de aquí del pueblo, por eso a lo mejor tienes el contacto, pero no te marcan tanto como los de aquí, del pueblo, de San Esquivia. Y en mi caso, ¿qué quieres que te diga? Porque estoy súper agradecida a ellos y que empecé aquí, he seguido aquí, he estado en Catalina también, que me trataron fenomenal, pero mi cole es este. Este es mi cole. O sea, y yo le debo mucho a este cole. Entonces, por eso, en mi caso, por eso no me metí en equipo directivo, porque quería mejorar algo que estaba ya muy bien planteado. Entonces yo quería mejorarlo. Entonces, Un pequeño paréntesis, ya que lo has dicho. Sí. Una duda que nos surgió, ¿por qué es eso? El cole antiguamente estaba lo que es el convento y la Sí. zona del ayuntamiento. ¿Me podéis decir más o menos, porque es que eso lo he buscado y no lo he encontrado, más o menos fechas
¿Cuándo se traslada el cole? Aquí. Uy, eso te lo digo yo. Y En cuando empecé yo estaba. 85. este módulo. Vamos a ver, en el 85 se pone en marcha este módulo y se traslada a la segunda etapa de GB, sexto, séptimo y octavo. Vale. Entonces, allí continúa, desde infantil hasta quinto de primaria, continúa allí. Antes estábamos utilizando todo lo que es el ayuntamiento nuevo ahora y se utilizaban también aulas de lo que ahora es la biblioteca. Frente al cuartel. Enfrente del cuartel. Vale, estuve yo. Ahí estaba pues, segunda etapa. Y para curiosidad, pues que sepáis que la sala de profesores era la puerta por donde se entra al convento. Esa era la sala de profesores. Para que sigáis. La puerta de la izquierda. Esa era. Y antes de venir, un par de años antes de venir estaba aquí dividido, ¿no? Sí. Y el convento y en el, como curiosidad, es decir, antes de que nos hicieran este módulo, pues había una de las clases, estaba ocupando uno de los pasillos de abajo, que estaba tapado con 2 colchonetas grandes. O sea que las condiciones eran, lógicamente... Y en principio aquí se iba a hacer un módulo de 16 unidades, pero por cuestiones presupuestarias se hizo solamente el de 8. Luego se presupuestó el otro módulo, que tenemos al lado, y realmente para nosotros fue beneficioso, porque en vez de dotarnos como un centro de 8 unidades, nos dotaron como 2 centros de 8 unidades. O sea, teníamos el doble de equipos de laboratorio que los demás, el doble de equipos de tecnología, el doble de equipos de educación infantil. Salisteis ganando tanto profes como esquivas. Claro, ¿cuál era el lujo? Cuando tú pasabas al laboratorio tenías, no sé si se acuerdan, pero teníamos una maleta pues para cada 3 alumnos. Entonces era un lujo trabajar con ese material. O sea que Natalia, tú ya estuviste en aquel entonces allí. Yo estoy allí. Antes del traslado aquí. Sí. Yo también. Yo también, María, de los últimos seguramente. Yo inauguré el cole. Qué bueno. Cuando justo en este módulo vinimos los de sexto, séptimo y octavo y yo formaba parte de ese sexto, séptimo y octavo. Qué bueno, qué bueno. Pues otro pequeño paréntesis, ahora retomaremos esto, ¿vale? Porque es verdad que daros cuenta, si no se nos quedan muchas cosas en el tintero. María Jesús, yo no había dicho que sí, que empezaste en Carranque. ¿Y tú, José Ignacio? Pues yo empecé en Borós. En Borós. Luego estuve 2 o 3 años en Borós. Luego estuve en Carranque, un año estuve en Carranque. Igual, entonces eran unitarias. En Carranque había 3 párvulos de 4 y 5 años, luego primero, segundo, tercero, no había 3 años entonces. Primero, segundo, tercero y cuarto, una clase, una compañera, y luego yo tenía quinto, sexto, séptimo y octavo. De GB, estamos hablando de GB. Bueno, para cuadrar horarios, para... encima, ojo, eran 28 alumnos que tuve ese año en Carranque, para volverse locos, ¿no? Y bueno, pues disfrutaba yo con los chavales y con eso. Hombre, y es que estoy viendo que al final todos tuvisteis más o menos alguna que otra complicación en aquellos inicios y de todo eso habréis aprendido seguro. Y ahora, pero vamos que... Ahora, bueno, tenemos calefacción y todo. Yo, por ejemplo, en Carranque tenía estufas de gas, pero es que ya estuvo peor. Pues yo en Seseña Nuevo estuve 2 años. Estuve un año, creo que fue un año en Esquillas, pero luego me mandaron a Seseña Nuevo y tenía primero y segundo juntos. Y en medio de la clase, en un lado, había una estufa de leña. Yo tenía que llegar y encender la estufa de leña. Yo que nunca había encendido una estufa de leña, porque en mi casa era la lumbre típica o luego la calefacción. Pero yo me ponía a encender la estufa, la leña ese año primero estaba un poco húmeda, luego se apagaba, pero yo no tenía tiempo de volver a encender la estufa, yo nunca pasé frío, eso sí, los niños me imagino que tampoco, pero con ese problema de la estufa de leña. Luego el segundo año la leña ya no estaba húmeda, estaba más seca y duraba más cuando la encendía, pero tenía que llegar, recoger la ceniza y luego volver a encenderla. Y eso fue en Carranque, no, esto es Seseña Nuevo, ahí éramos... ¿Es en torno a qué año? ¿80? Pues podía ser en el año 82, vale. 82, 83 más o menos, sí. Claro, claro, estamos hablando de que cerca de 40 años, en 40 años los cambios que ha habido en general. Bueno, pues seguimos. Sí, yo en concreto empecé en Illescas, en FP, en lo que es ahora la Sagra Nuestra Señora Mercedes, entonces se llamaba. Y empecé dando clases allí en FP
en lo que actualmente es el ayuntamiento, que antiguamente era la cárcel. Y como dice María Jesús, el recreo era la plaza donde aparcan los coches y demás. O sea que yo tenía 19 añitos, recién terminado, y bueno, pues los alumnos que tenía en la administración, había algunos que les sacaba un año nada más, 18. De hecho, la primera clase, se ve que el Beder me debió ver tal cara de acobardado que me dijo, dice, no te preocupes que no son mayores que tú, ¿sabes? Luego, bueno, pues una vez que aprobé las oposiciones, pues mi destino estuve en el Romeral, en La Mancha, 1 año, y luego estuve 4 años en las Albas, al lado de San Pablo de los Montes y Gálvez. Y bueno, pues en el 82, curso 82-83, pues ya me dieron destino definitivo aquí, en Esquivias, y bueno, pues en Esquivias he tenido el destino pues hasta que se llevaron la secundaria a los institutos, que entonces mi plaza pasó al Instituto Juan de Padilla, y ahí es donde me he jubilado en estos últimos años, en el 2014, en noviembre. Que además, como curiosidad diré que la última actividad que hice con los chavales y con mi compañero fue irnos a la sierra con ellos, con los macutos, las mochilas, y dormir ahí en un aula que nos prestaron en el suelo. O sea que como decía antes María, pues bueno, pues digamos que eso no se pierde. Qué bueno. Pues nada, María, cuéntanos tú, ¿por dónde has pasado? Bueno, pues unos pocos. Yo cuando terminé la carrera, antes de entrar aquí, pues estuve haciendo otras cosas, turístico, después estuve en la escuela de adultos de aquí de Esquivias, donde la verdad que fue muy gratificante también. Aprendía de ellos, de sus vivencias cada día, y luego ya empecé como interina cuando aprobé. Mi primer cole fue en Seseña Nuevo, en Gloria Fuertes, y luego ya después de ahí pues fue Palomeque, Sonseca, Mora, Toledo, y la verdad que no he dado muchísimas vueltas, no me puedo quejar, la verdad. Y luego ya vine aquí, estuve 1 año en Catalina, y como dice Natalia, pues yo también estuve súper a gusto, pero las raíces son las raíces. Y ya la verdad que, pues ya desde entonces aquí, primero interina y luego ya me saqué de la plaza. Hubo suerte ese año porque pues, había 7 jubilaciones y había bastantes plazas, y pues nada, pues me quedé en la clase de diseño pilar, la cual pues aprendí un montón, y hoy, a que no está aquí, quiero hacer la mención y hacerla recordar al señor Pilar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues, te estoy acordando, claro, has dicho, ¿cómo empezasteis? Yo empecé en una cosa que se llamaba garantía social, que no sé si os suena. Sí, PGS lo llamaban, ¿no? Programa Sí, de garantía social. Y fíjate, una persona que había estudiado educación infantil, de repente se ve en un instituto con chavales que no han terminado la ESO, y que ese programa es lo único que les va a permitir hacer una prueba de acceso para reenganchar una FP. Entonces el comienzo fue duro, ¿eh? Fue como, madre mía. Y yo decía, mamá, tengo alumnos que son muchísimo más grandes que yo, tienen 17 años y me sacan una cabeza. Y claro, enganchar, el enganche, conectar con las personas de 17 años no tiene nada que ver respecto a conectar con un niño de 3, 4, 5 años. Entonces lo recuerdo como algo duro, pero muy gratificante. Porque es verdad que al final, cuando consigues esa conexión, yo siempre digo que lo importante en educación es que exista conexión maestro-alumno. Si tú no consigues la conexión maestro-alumno, ese alumno muy difícilmente va a aprender algo de ti. Va a memorizar cosas que le cuentes, porque se enfrenta a exámenes. Pero es muy difícil que realmente haya un aprendizaje o una intención por aprender, que es lo que hace que exista el aprendizaje, lleva al aprendizaje. Entonces esa conexión a mí me costó muchísimo, porque eran adultos de 17 años que además venían enfadados, porque claro, venían de un sistema educativo que, por así decirlo, no les había entendido, donde ellos habían fracasado, y esta era su última oportunidad, y era como, a ver qué nos cuenta esta. Y encima con las hormonas. Claro, con las hormonas sobre revolucionadas. Y yo recuerdo el inicio, pues eso, duro. Y en cambio, me gustó tanto que al año siguiente lo pedí y repetí. Estuve 2 años en garantía social, luego ya dije, no, ya, yo creo que ya voy a ir a lo mío. Y ya empecé en infantil y di muchos trucos por Madrid, porque yo aprobé la oposición en Madrid. Entonces, toda mi carrera, por así decirlo, ha sido en Madrid, hasta que decidí cambiar a Castilla-La Mancha, y evidentemente el centro que pedí fue Esquivias. En mi caso yo aprobé la oposición en la MIDI. Entonces, nada más licenciarme,
salí ya con mi carnet de maestro y diciendo al sargento que me estaba dando un poco así la tabarra en la mili, yo soy maestro y tú te vas a quedar aquí haciendo la mili. En diciembre me dieron destino en Ocaña y estuve tres cursos y luego ya cuando me dieron, era el destino provisional se llamaba, y el primer destino definitivo fue en una escuela unitaria en Guadalajara, en Albendiego, con 8 niños, desde 4 años que eran párvulos hasta Ana, que tenía 11, que estaba en séptimo. Tenía de 4 a 11 años, 8 niños de 3 familias nada más, porque eran un pueblo pequeñito, tenía 50 habitantes, era muy pequeñito el pueblo. Y después ya en el 81, en el 82, ya me di el destino definitivo, concursé y vine aquí, estoy aquí hasta el 15. O sea que he estado aquí, pues... Muy bien, pues tela los bandazos que habéis dado la mayoría. Yo he dado vueltas, Es que no, pero... Claro, es que yo empecé en mi comienzo en mi desgracia como alumna, pero yo he dado vueltas también como maestra, es decir, el primer año estuve en 9 centros. Luego ya me fui estabilizando aquí. Y que la vida del interino no lo sabe nadie, pero es dura. Hay mucho picoteo. La vida del interino, ahora, te aprendes carreteras que no pensabas que ibas a aprender en la vida. O sea, en ese sentido es verdad que tienes ahí ya un bagaje de pueblos, de carreteritas, de zonas. Te haces amigo de Google Maps. Sí. Conoces mucha gente, que eso también es muy importante. Porque cuando eres interino conoces un montón de profesores de todos los colegios y te traes muchos amigos. ¿Y puedes haberte encontrado luego con los años con los mismos? Sí. ¿En el mismo colegio y tal? Sí. Sí, aquí he conocido maestros que estuvieron de interino, luego han vuelto otra vez y algunos definitivos han sido compañeras que estaban interinas, luego han venido aquí como maestras definitivas. Y cuando viene gente nueva siempre, vengo de no sé, pues ahí conozco yo, siempre hay alguien que, porque los interinos damos muchas vueltas y al final, pues, y nos movemos o intentamos movernos en los coles más cercanos a donde residimos. Donde mejor has estado también, ¿no? Y donde mejor has estado, entonces al final todos terminamos conociéndonos, porque volvemos. Pero cabe destacar que no nos avisan con mucha antelación. O sea, que te avisan de hoy para mañana, te tienes que incorporar al centro. Y deja todo lo que estás y vete. Si estás sustituyendo... Que entiendo que eso tampoco, dependiendo cómo eso al principio, no debe ser fácil, ¿no? No es fácil. Mañana te tienes que incorporar a un centro, no conoces a nadie, no sabes cómo van a ser los niños, esa cosa se te tiene que generar dentro, ¿no? Es decir, y cuando vas a sustituir, a lo mejor para 15 días, una baja maternal, o un mes, o 2 meses... como para hacer ningún tipo de vínculo, es imposible, vamos. O tienes tu proyecto de vida y el día antes te avisan que te van a por completo. Como en mi caso. O sea, me casaba al día siguiente, habíamos puesto la casa en un sitio y me llaman al colegio diciendo que no hay plaza y que me mandan otro. ¡Guau! ¡Qué faena! Sí. Bueno, no solamente no me mandaron, sino que encima luego mandaron 2 maestros más al centro, pero bueno. Tuvo suerte. Pero vaya susto. Pero el susto, allí se quedaron todos los compañeros con el pisco labi, mientras que el director y yo nos fuimos corriendo a Toledo a ver qué pasaba. Sí, es un... Yo la verdad es que sí he tenido suerte. Me he movido en 2 centros nada más. Pues en Menasaluas, aunque estaba provisional, estuve 4 años, muy a gusto, por cierto. Y luego directamente aquí de definitivo. Cuando Ramón, pues somos de la misma posición, él se fue a Albendiego. Yo estaba 3 o 4 números detrás de él y justamente se cortó ahí. Tuvo más suerte. O sea que a mí me podían haber mandado igual. Mejor nota tuvo más suerte. En teoría yo tuve un poquito más de suerte. Y yo también tuve garantía social. ¿Garantía social? Yo, sí, fíjate, yo pensaba... También lo tuve, debió ser de los últimos años que se daba garantía social cuando llegué yo, porque luego lo quitaron. Yo tuve PCPI en un sitio ahí es que cambió de nombre. En Mora. Era PCPI, cambiaba de nombre. Claro, cambió de nombre, pero era lo mismo. Era lo mismo. Yo me acuerdo que yo daba las clases de una parte que era como común, una materia como lo básico de matemáticas, porque luego tenían una prueba de acceso que tenían que aprobar en base a esas asignaturas, que era lo que les garantizaba poder acceder a la FP. Y la verdad es que los chavales que lo consiguieron luego, pues mantuve el contacto con algunos y estaban súper contentos porque una chica se había metido a peluquería, había conseguido, pues eso, habían conseguido tener un proyectito de vida muy diferente a lo que de momento no eran capaces de hacer sin la ESO. Claro. Entonces, se reengancharon y oye, pues bien. Al final es eso, muy reconfortante. Sí, eso iba a decir, el sentimiento que os queda es... Sí. El sentimiento es muy bueno. Es que es muy... Cuando alguien que... ¿Sabes qué pasa? Que los maestros, y creo que aquí me van a dar la razón todos, tú te acuerdas mucho de todos tus alumnos, pero los que más te han costado
Esos están grabados a fuego. Bueno, Niños que bueno, necesitan, por lo que sea, más apoyo, más ayuda, esos están ahí grabados a fuego. Son los que Eso no más se te van olvida por la nunca. calle, lo bueno y lo malo son los que pagáis de don Ramón, que han sido los más tractos en el colegio. Sí, porque al final yo creo que son los que más agradecen la preocupación que tenéis con nosotros. Y el caso de chicos que en la clase daban guerra, los sacabas al huerto a hacer o a pintar, eso se acuerdan toda la vida. Pues hicimos aquello, pusimos aquello en el huerto, hicimos el mural del patio, o sea, se acuerdan de las cosas que se hacía sentirse por lo menos que tenían en el colegio actividad y que no estaban rechazados. Es que al final vosotros formáis parte, una parte, por no decir la parte más importante, evidentemente siempre están cada uno en su casa, las familias y tal, cosa que teníamos también ahí pendiente porque es un tema muy peliagudo, ¿no? El hecho de que, verdad, que parece que haya gente que se piensa que donde se educa es en la escuela. En la escuela se educa, pero evidentemente tiene que haber una base también muy importante, se tiene que trabajar en el día a día, en cada momento, ¿no? Vosotros formáis parte de esa base. Es decir, por eso decía tan reconfortante es el hecho de que, bueno, habrá alumnos que sí que son muy cabalitos, que hacen sus deberes, que te sacan buenas notas, pero hay mucha gente que necesita ese apoyo extra, esa ayuda, y que gracias a vosotros, a los maestros, y al hacer más hincapié en cada uno de ellos, conseguís que esa persona saque algo de provecho, que pueda sacar un oficio, que pueda tener su graduado en aquel entonces, ¿no? Para poder tener algo, porque sabemos que el segundo trabajo sin el graduado siquiera no te cogimos, necesitabas mínimo eso. Entonces, joder, qué bonito, ¿no? Aquí funcionaba muy bien, vamos, no sé si están de acuerdo conmigo, el tema de las actividades escolares. Que un chaval al final de curso pudiese ir de excursión, al final de curso, o ir a una excursión a la Parque de Atracciones o a donde fuera, a Toledo, eso le motivaba, porque si no funcionaba a nivel académico, pues a lo mejor esa excursión se suspendía. En el caso de ir a Viéndoles, que han visitado o Villa de Ciervos, era una motivación para que los chicos, pues... Sí, nos pusimos las pilas y había que ir a Viéndoles. Había que ir, porque era una semana estando por ahí con tus amigos. Además es que en un momento dado se cambió el sentido de la excursión de final del curso, aquí se cambió. Entonces eran una actividad más dentro del currículum y de hecho no íbamos en mayo, sino que solíamos ir en noviembre y luego pues en mayo o en junio se solía ir otra vez. Siempre se buscaba la parte lúdica con la parte que había que trabajar. Y bueno, los que han estado en Viéndoles, los que han estado en Villa de Ciervos saben que así era. Sí, yo la verdad lo recuerdo. Y es más, antes de venir aquí me ha dado por buscar porque tenía constancia de que estaba el vídeo, pero no sé si lo había visto y demás. Y me ha dado por echarle un vistazo y había cosas que no me acordaba y es cierto que eran actividades de, por ejemplo, buscar con brújulas, de buscar pistas en tal sitio, luego se nos asignaba una tarea, en mi caso creo que fue cocina. Sí, había comisiones. Sí. Comisión de comedor, los juegos... Pequeñas responsabilidades. Para que esté escuchando igual que yo, que no soy de Esquivias, explicarme un poquito qué es Viéndoles, qué es tal. Pues sí. Quiero decir que cada uno, yo me imagino que es un sitio donde se va de excursión o de final de curso, pero explicarme un poquito, porque es una cosa en las que teníamos, ¿no? Las actividades que se hacían en la escuela. Ya venimos al Miguel de Cervantes a explicarnos qué se eran hace. centros de educación ambiental, donde tú elaborabas un proyecto, ese proyecto iba al ministerio y en el ministerio te lo aprobaban o no te lo aprobaban. Es decir, digamos que tenías que currarte el trabajo y el proyecto. Normalmente había actividades antes, previas, pues tú tenías que preparar esa semana o esos días que ibas a estar allí. Bueno, también en escuelas viajeras, en escuelas viajeras también hemos ido. Y era antes, durante y después. Recuerdo que en el caso que vino María, luego hicimos un pleno en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre el tema del agua del Tajo, en colaboración con el otro centro. O sea que había un trabajo antes, durante y después. Entonces, tanto en escuelas viajeras como en los centros de educación ambiental. El tema de las escuelas viajeras que comenta Valentín era igual, una serie de grupo de alumnos. 15. Normalmente eran 15 porque eran 3 colegios. Nos juntamos 3 colegios de cualquier sitio de España. Nosotros, la vez que en la que estuve, era un grupo de San Pedro del Pinatar y otro grupo era de un pueblo, de una ciudad vasca, no recuerdo ahora mismo el nombre. Y bueno, entonces íbamos a una provincia y durante una semana
Recorríamos toda la provincia con todas sus características económicas, artísticas, culturales, de todo tipo. Entonces, con unos monitores, lógicamente, de allí, de esa zona. Yo estuve en 2 ocasiones, una en la provincia de Soria y la otra en la provincia de Logroño. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, ¿no? Parte de las excursiones que pudiéramos hacer también, bueno, luego otra de las cosas que hacíamos a veces extraescolares, que también los programas de radio. Los programas de radio. Entonces, al final, un programa de radio, uno de los premios fue ir a Granada. Yo gané uno, nosotros ganamos uno, pero fue a Málaga, ¿no? Estuvimos en Málaga, estuvimos también en Luarca, estuvimos también en Campello y en Málaga. Escuchaba más que dice que no hice el cole en Esquivias porque no me llevaban de viaje a ningún lado. Estamos haciendo unas trascoladas. Totalmente. Eso con programa de radio. Escuela viajera en Asturias, yo estuve en Aragón, en Logroño y en La Rioja. No, eso fue en la escuela viajera. En la escuela viajera. O sea que hemos llevado a medio Esquivia por toda España. Bueno, es que eso es a lo que yo me refería antes. O sea, es que hay una gran diferencia entre... Porque claro, aquí donde los ves, 40 años de experiencia y ya jubilados, eso no lo hacían. Eso no era la escuela de antes. Pero aquí se hacía. Aquí ya se empezaban a hacer esas cosas. Y eso es lo que yo hablo de la grandeza de los maestros que al final te motivaban. Porque te hacían querer aprender, pero claro, te hacían querer aprender porque ¿quién no quería irse de viaje porque había ganado un programa de radio? Y salía, y encima, y si los deberes eran salir por el pueblo a entrevistar al alcalde, al cura y al médico con los amigos y a grabar vídeos, pues venga. O sea, es que, claro, y eso parece una tontería, pero al final lo que estabas haciendo era prepararte la entrevista, preparar las preguntas, escribirlas, redactarlo, llevar el trabajo a clase, enseñar el vídeo, contarlo, y lo que te habías reído durante, al final aprendías. Entonces, eso es a lo que yo me refería con lo de conectar. Para que un niño quiera aprender hay que conectar. Y eso lo querían hacer, como que dice los buenos y los malos, yo digo entre comillas los malos, no hay malos, no hay alumnos malos, hay alumnos con alguna dificultad o por lo que sea. Otra vez sí, ellos son más complicados, son más hiperactivos, pero es que esa conexión es la que hacía tener a cualquier tipo de alumnado en vilo, pero para eso tenía que haber maestros dispuestos a meterse en esos viajes, dejar a su familia, que al final es una responsabilidad. O sea, tú piensas, al final te vas con lo más importante, como digo yo, de la vida de cada familia, te lo llevas bajo tu responsabilidad. Y algunos locos que cogían la mochila un sábado y un domingo y se iban a la sierra en el tren, en Cercedilla. También decimos. Y convencían para que te compraran la tienda de campaña a Lampa. O levantarte a las 7 de la mañana o antes los sábados. Los sábados estaban deportes escolar. O cross, o fútbol, y tal. Y bueno, pues sí, venían a las 2 de la tarde, un sábado. Entonces no había escuela deportiva, era el deporte regional base y lo hacíamos desde el colegio. Eso era, digamos, activista, que era no... Claro, trabajabais de lunes a domingo casi. No, en el calendario escolar el sábado aparecía como media jornada. Si os recordáis, los calendarios escolares antiguos era media jornada. Era media jornada. No des ideas, Ramón. Eso, no des ideas, por favor. El sábado era media jornada de trabajo, entonces la utilizamos. Natalia, di algo, por favor. Hombre, como hago más horas de trabajo. No, pero ya que no pongan una cama. Luego ya bajamos a 37:30, luego a 35. Pues recordadnos, por favor, en base a eso que estabais diciendo, como ha hecho Alberto, ¿no? Que buscabais con brújulas, salíais a orientaros. Sí, yo por ejemplo recuerdo el borril que te hacían el sigue papel. sigue haciendo el borril. Pues mira, era otra de las cosas que tenía. ¿Y qué es el Y el borril? Taxus también. El borril es un centro de educación ambiental que tiene Diputación de la Provincia de Toledo. Entonces es digamos, una especie de zoo con animales de aquí de la provincia, están en su hábitat, y luego hay unos monitores que te enseñan pues, la parte del hábitat de cada animal. Allí hay jabalí, corzo, también hay lobos, luego la parte de la granja, el lince también, hay una parte de granja, la parte de donde hay anfibios, hay gallineros, hay cabras, hay una lengua, en fin, es una especie de granja escuela, pero a nivel mucho más amplio. Y luego también hacen talleres, también. Sí. Lo que es gratuito y está aquí a
una hora de Toledo. Vale, o sea que esto es un poco como en Cataluña llamamos colonias, Sí. campamentos, una cosa parecida que sí que se hace una vez al año o dos. No, era distinto. No, era un día solo. Solo un día. Pero Sí. se hacían talleres que se dividían en los niños y unos hacían taller de hacer reciclado de papel, otros hacían Cera, también. aromas o jabones Sí, o sí, el jabón Papel, y papel bueno, también se hace. Los fósiles. Pues sí, había corte de varios calabaza, ¿no? talleres en el Sí, mismo pues día. sí. Sí, luego te pedían hacer queso y ya te hacías tú, te llevas tu queso a casa. La Diputación tiene el Borrell, también tiene el Bibliotaxus, Taxus. que ahora vamos a ir nosotros ahora en mayo. Qué bien. Oye, y actividades se hacían muchísimas, porque hay algunas que se conservan, porque sí que estoy al corriente, ¿no? Como Carnaval, como el Festival de Navidad, etcétera. Pero he visto que, bueno, en programas anteriores hemos hablado, por ejemplo, de cuando se utilizaba el cine de Esquivias para poder hacer las representaciones de Navidad, o hemos El Belén visto viviente. esos carnavales, el Belén viviente que me han dicho que se hacía allí enfrente a la iglesia, ¿no? Al lado. Explícanos un poquito cositas de esas, porque es verdad que yo que no lo he vivido, todo el mundo me lo cuenta con un brillo en los ojos como que les encantaba, ¿no? Es algo muy bonito que había en Esquivias. Después de que los carnavales surgieron del colegio. Los carnavales de Esquivias surgieron de aquí del colegio. En el año claro, también. lo vuestro, y os disfrazasteis de... ¡Qué vieja me veo! De siameses, sí, Sí, vamos a decir, tengo fotos de siameses. La quema de la sardina aquí, además recuerdo que hacía un frío ese día, bueno, entonces surgieron de aquí, en el año el 88 pudo ser. Y luego ya en el 91 ya pasaron a hacerse a nivel municipal. Y hay fotos de algunos profesores muy serios. Sí, que, no, bueno, bueno, que ahora los ves y... Pues esas fotos, si no las podéis pasar, las metemos ahí. De viejecita, con un pañuelo, que yo no me lo creía, un mandil, un pañuelo en la cabeza y vestido de vieja. Con otro profesor, con Domingo, de viejo, en pareja. Yo ni me lo creía. Tú preguntabas que por qué queríamos ser maestros. Si tú veías eso, yo decía, ya está. A mí de forma voy a estar todos los días. Yo me voy así a vivir. Luego se fueron ampliando, ya se ahora tengo la barba blanca, pero en su momento la tenía rojiza y tal. Y bueno, aquí en el colegio salimos a la calle, hacíamos pasacalles con... Solo he visto que hacía un buen pasacalle, porque los vídeos que están en YouTube, ¿no? Que podemos ir viéndolos, que no veas. Muchísima gente, mucha participación, veía mucha participación. Incluso vino a televisión, yo venía a Antena 3 una de las veces, ¿no? Sí, bueno, la televisión ha venido a Belén Viviente, sí, sí. Televisión española también, ¿no? Era la representación Era una teatralización. Pues un poco de, principalmente, entre otras cosas, hacía como actividad lúdica, pero también era la época también que se recogía un bote, algo donativo para la gente. La ofrenda que hacían los pastores a Niño Jesús era bote de conserva. Como hoy se hace para los bancos de alimentos, las cartas o algo así. Y bueno, hacíamos nombres, traíamos unas hogueras y alrededor los pastores. Y cada clase se vestía de una temática en cuestión, ¿no? Unos de pastores todos, de pastores, angelitos. Los pequeñitos de angelitos. Otros me dijeron que iban de, ¿cómo se llama? De romanos. Sí, y los mayores no querían actuar, lo hacíamos de azafatos, decíamos. Eran los que controlaban la parte de donde estaba el público, que lo hacíamos en la región del paseo de los Álamos. Y luego también pues, gente encargada de llevar la lumbre para que no se apagara la leña, la lumbre. Bueno, antes de esto, el guión le bajamos a grabar alrededor de Toledo. O sea, el guión que se representaba venía pregrabado y la grabación la hacíamos en una emisora de radio para motivar un poco más también a los alumnos. Bajábamos a Toledo, hacíamos el guión de representación del Belén. Y luego también hacíamos programas de radio. Sí, los programas de radio, como decía Ramón, los hacíamos en Radio Santa María. Y el Radio previamente. De hecho, hay un vídeo también. Yo lo que tuve fue Radio Santa María. Ahí es donde, bueno, luego había gente que participaba y al final pues, el premio nuestro era una vez en Granada, 3 o 4 días, y yo en Biznar, donde está allí, bueno, en Lorca. Y el otro fue en la provincia de Ciudad Real también, igual, 2 o 3 días, igual te enseñaban lo más, y con un grupo de todos los que habían participado, normalmente eran 7 o 8 alumnos, y previamente había que hacer el guión, como dice María, entrevistas, etc. Y luego allí
En vivo y en directo, o sea que... No sé, allí ya no había, allí ya era... Allí ya era en serio. Actualmente se está haciendo un programa de radio en el cole, que lo sepáis también. Sí, Es eso muy divertido. lo veo por Que os Facebook. invito a todos a escucharlo. Eso, La ¿y página cómo podemos hacer la web? Pues sí, veréis en Google Jamie del Cervantes, aparece en nuestra página web. Y ya tenemos el primer programa grabado. Y está muy bien, lo han hecho niños de sexto. Lo han hecho los Ahora niños toca mayores. grabar el siguiente. No es tan profesional como el vuestro. Bueno, esto tampoco es Pero, bueno, Danos tiempo que pensamos ¿Qué? hacer podcast, hombre, con los Pero niños. poco a poco. Danos Pues tiempo. mira, Ahí aquí poco a hacemos poco, una profesionales. propuesta, ¿no? Para hacer una conjunta, por ejemplo. Anda que no, estaría Sí, genial. Estaría genial. A ver qué sale de ahí, que puede estar súper interesante. Siempre te sorprenden. O sea, Sí, son muy muchísimo. espontáneos. Y dando un poco con lo que decíais del cine, pues también se hacía teatro. Normalmente siempre era por un grupo de séptimo y octavo. Me encantaba el teatro. Y sí, se hacían un par de obras al año. Navidad y en junio. Sí, sobre todo por porque la Gonzalo tenía un incentivo que era el sacar un dinerillo pues, para luego que el gasto de la excursión o del viaje que tenías preparado para mayo te saliera más económico. Y como anécdota puedo contar que bueno, preparamos El enfermo imaginario de Molière, que sabéis que es acto único, no hay interrupción, claro, no hay primero, segundo y tercero, con lo cual, claro, estaba trabajado aquí lo hacíamos en el patio, era donde ensayábamos y tal. En el porche de aquí de la entrada, Y en un el día que porche, llovía, tal. estuvimos ensayando. Y estaba calculado pues para que durara pues eso, unos 50 minutos o por ahí. Pero claro, cuando estás en escena tú ya no controlas ahí, con lo cual en 30 minutos se cepillaron la obra. Sí, Me acuerdo que claro, llegó ¿Quién tuvo que pagar? que él tenía que pagar, no voy a decir el nombre, y dice, joder, qué cara ha salido la obra. 30.000 pesetas el minuto. Pero claro, yo lo único que le dije, digo, bueno, si quieres la hacemos otra vez, pero no puedo decir otra cosa, ¿ves? Lo que no podía hacer era parar a los alumnos que Cogieron la carrerilla. Cosa que pasa, ¿no? cogieron carrerilla y luego en otra, directo. claro, y en otra de las obras igual que se hizo, pues en un momento dado tenía que dar con un mazo el protagonista y le salió disparado. Claro, improvisaron muy bien, la gente se empezó a tronchar, a reírse un montón, porque pensaban que eso estaba preparado, de preparado nada, que se le escapó y punto. Al menos para que no diga ninguno, si no... Está la magia del directo, ¿no? A ver qué sale. Claro, el directo, claro. Qué bueno. Sí, se hacía, ya te digo, sí. Y bueno, eso sí, los vampiros de vez en cuando aparecían para sí. cobrarnos Derecho de autor. los derechos de autor. De hecho, hicimos el fantasma de Canterville y tuvimos que cambiar el nombre. Pusimos el fantasma del castillo porque nos querían cobrar derechos de autor. Por eso. Claro. De hecho, algo muy curioso nos resultó cuando el cine, cuando hicimos el podcast a la familia de Antonio, Sí, lo estuvo contando Antonio. que nos explicaba precisamente cómo iba alguien de vez en cuando a cobrar los derechos por las películas que creo ya habían pagado de hecho de por sí, ¿no? Sí. Pero que es verdad que se llevaban la parte de la recaudación y es curioso, ¿no? Fotos que me habías pasado precisamente de actos que se hacían ahí en el cine y que me pareció maravilloso porque es verdad que a nivel de atrezo y de escenografía estaba muy currado. Ahora que he visto, Gaby, que había unas paredes de una casa maravillosa, un barco con sus remos. Estaba muy bien, muy bien. Lo curramos aquí y echamos mano de los alumnos. Venga, pinta de todo, pinta de todo. Echamos mano de eso. ¿Y cómo lo recordáis eso? Los que lo hicisteis. Yo siempre digo cuando me preguntan que yo es lo que recuerdo del cole. Eso. El otro día, mira, estábamos en una discusión aquí entre profes en la calle y estábamos hablando de pues que el libro, que no sé qué, que no daba tiempo y me acuerdo que comentando dije, yo y más personas decía, pues bueno, es que a veces estamos muy supeditados a un libro de texto cuando en realidad los alumnos lo que recuerdan y de donde aprenden muchísimo más es de esas actividades que no forman parte del libro. Porque es verdad que el contenido del libro es importante, hay que tener un mínimo de conocimiento, pero para mí es mucho más importante lo otro, porque al final estos niños de hoy en día han nacido en una era digital y yo siempre digo que los contenidos están en Google, que lo que tienen que tener son herramientas para poder recurrir a sitios donde informarse y donde aprender lo que en un momento dado necesiten, pero que esas herramientas no se aprenden estudiando, memorizando solo un contenido, sino que esas herramientas se aprenden así, haciendo estas actividades. Cuando tú propones a unos chavales hasta de 5 años,
chicos, que entonces ¿qué pasa? ¿Que queréis hacer un barco porque hemos visto el fondo marino? Sí, queremos hacer un barco, vale, pues empezamos a pensar. ¿Qué necesitamos? Tú lo que les estás enseñando es, empieza a pensar, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo vas a hacer? Si necesitas ayuda, ¿dónde tienes que buscar la información para ver cómo se hace ese barco? ¿Qué materiales vas a utilizar? Entonces le das la herramienta de decirle, eres capaz de hacerlo, solo tienes que planteártelo y yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar a dirigirte, pero tú eres capaz de ir planteándotelo. Porque al final, si la historia de la navegación, yo me meto en Wikipedia y me va a salir. Es que esa es otra, cómo ha cambiado. Entonces, ¿cómo ha cambiado? De la era digital a lo que vosotros el contenido siempre es vivisteis. importante, Claro. siempre, pero yo creo que ahora es un pelín menos importante que otras cosas que van a necesitar. Entonces, ese tipo de actividades ya daba, y unas habilidades sociales que, perdona, es que estamos en una época también donde WhatsApp, o sea, habilidades sociales nulas, porque como hablo por internet, Y el salir a hablo por jugar a la Instagram. calle ya apenas como aquel que dice. Porque, Ya nada, eso está perdido. Claro. Entonces, ¿cómo aprendes eso? Que es tan importante. Porque es verdad que, al igual que tenemos tanta información al alcance, hemos llegado a un nivel de individualismo. No simplemente los adultos, sino los niños, que lo estamos viendo, ¿no? Con los juegos en casa, las videoconsolas, internet, que se están perdiendo muchas cosas. Y precisamente esa capacidad de autogenerarse ellos mismos preguntas, mejorar en capacidades, que sí, que son muy buenos en controlar un ordenador. Eso no te lo niega nadie, ¿no? La mayoría, pero hay otras capacidades que a lo mejor... Claro, Socialización, luego espíritu crítico. tienes que hacer una entrevista, tienes que relacionarte con personas. Claro. Entonces, eso es lo que tienes que cooperar con un equipo para sacar algo adelante. Y eso se aprende en ese tipo de actividades. Eso se conseguía lo que tú estás diciendo, en todo eso que se hacía antes. Al igual que también había torneos de básquet, fútbol y todo eso. ¿no? Sí, los recreos era típico un torneo entre las clases. Sí, eso se sigue haciendo. Sí, bueno, Sí, ahora hasta se ha mejorado mucho, Ramón. Eso sí que se ha mejorado muchísimo, porque hasta el partido divertido en nuestro cole. Ya no solo hay un torneo de fútbol, ahora hay un bibliocarro, que te sale un carrito con libros, los niños pueden sentarse ahí en un asiento como puesto en el patio y pueden leer lo que quieran. Hay un taller de juegos de mesa, que Claro. también pueden estar jugando juegos de parchís, soca, cartas. Menos y gigantes, los mayores van a infantil a enseñar a los niños unos juegos, tienen juegos pintados en el suelo, pueden hacer otras actividades como jugar aquí a los bolos, a la petanca, va a empezar un torneo ahora dentro de poco de hockey, o sea que ahora hay mucha variedad. Taller de baile. Ya, Sí, taller de baile. más cosas, baile. Fútbol y Ahora ya no. Sí, Ahora yo vamos recuerdo a fútbol, mejorar. baloncesto no sabía y flurbal, me suena igual que lo hacíamos Sí. en el pabellón. Pero era lo único así que hacíamos en los recreos. Una pregunta, ¿tenéis libertad a la hora de hacer todo este tipo de actividades? Sí. Aquí O sea, ¿A qué te refieres exactamente? me refiero a que, por ejemplo, en este caso, como hablábamos, ¿no? Muchas veces vienen impuestos pues, libros de texto por partes de la Junta, Sí, en eso este sí. caso, ¿no? De los gobiernos autonómicos. el En currículum este de No, caso, nosotros en el centro podemos decidir si quitamos el libro o no. pero Lo que pasa es que el hay un currículum hay que currículum que cumplirlo. cumplir. Siempre hay que Y- cumplir, Eso sí. pero no tiene Pero digo que ser libertad sobre libro todo a la de hora de hacer actividades, Eso en los sí, sitios sí, los nunca hemos tenido clientes, problema. sí. En el aula el principal recurso es el profesor. O sea, nadie te dice tienes que coger esta editorial, este otro, este libro. De hecho, por tal. eso vosotros mismos sois No. los que generáis los contenidos y hacéis todas, ¿cómo decir? Todos, sí, trabaja por todo lo que hacéis para la clase, ¿no? Programar, Las sí. letras, los La programación, días, programar. todo esto. Sí, sí. De hecho, aunque tengamos el libro X de la editorial X, Porque queremos, porque el profesor ha decidido así. pero quiero decirte, es un apoyo. Hay otras Pero cosas las que hacemos actividades por fichas, escolares también. por actividades de otro necesitamos. tipo. O sea, no solamente nos ceñimos al libro. Os lo pregunto básicamente porque considero que eso es algo que enriquece. Entonces, lo que estáis diciendo ayuda muchísimo a que todos estos O niños... trabajan por Sí. proyectos también, ¿no? Sí, sí, en infantil En trabajamos infantil. proyectos Desde y con un en libro de primaria texto, empezaba a pues, poner alguno anual, Qué bueno. proyectos anuales. En primaria hacemos el proyecto del huerto. Sí. Entonces, A mí me parece súper importante lo que acaba de decir María. El principal recurso es el profesor. Es que da igual lo que te manden. O sea, da igual que te manden pizarras digitales, da igual que te manden un montón de tecnología. Da igual, si no hay un buen guía, todo eso no sirve para nada. Y que todos lo hemos sufrido o lo hemos vivido, para bien y para mal, ¿no? Al Sí. final, a lo largo de nuestra vida. Y ya que estamos, yo voy a reclamar que un poquito menos de alumnos por aula. Di que Por sí, si lo que baja escucha la alguien ratio. de los que... Porque es que Eso. eso también es súper y importante. eso que la ratio ha bajado, que antes esta gente tenía bastante más Hasta gente. 40. Como lo habías dicho, ¿no? Lo de los 28. Hasta 40, no, y hasta más. 45. Hasta 45, en octavo, 28 alumnos. Yo ya tenía hasta 40. 45. Pero es que Pero ahora yo pregunto, la estuve circunstancia- en Boros,
con 41 alumnos Sí. de sexto, de séptimo y Sí, de sí, octavo. muchos. 41 de cada, ¿eh? Tela. Son muchos. Pero es que además, aparte de que teníais un montón de alumnos, que eso no quita el Y mérito a dabais nadie, todas las asignaturas. y dabais todas las Todas las asignaturas, asignaturas. que cada época ha tenido su mérito. Sí, Ahora tenemos otros nuevos retos, que Sí. los llamaría yo. Sí. exacto. Porque también os digo, desde ahora mismo me voy a meter en un tema que no sé si os va a gustar o no, pero yo me acuerdo que a mi madre, lo que decía don Valentín, don Ramón o don José Ignacio, iba a misa. Daba igual lo que dijera yo. O sea, Y es que, como no- es que digas yo- lo contrario, es que yo no abría ni la boca, vamos. Ah, eran otras circunstancias perdona, personales, o sea, Sí, no- tenemos esa entonces, ventaja, nosotros sí. ahora tenemos 28 alumnos con sus correspondientes pares, que son normalmente maravillosos, pero siempre hay 4 papas que hacen mucho ruido y además mucho daño muchas veces, y lo tengo que decir. Y a lo mejor yo mañana soy una de ellas, como madre que soy, no lo sé. Pero es verdad que ese respetillo un poco a la figura del maestro en la sociedad actual se ha perdido y bastante. Estoy de acuerdo con Es como que tú, como si no fueses un profesional. Yo muchas veces, no voy a hablar de aquí porque no he sido aquí ni mucho menos, pero yo me acuerdo que yo de los comienzos aquellos de Garantía Social y luego en infantil en Madrid, yo me acuerdo que vino un padre un día y tú fíjate lo que hemos tenido que lidiar muchas veces. Vino un padre y me dijo, oye, te digo una cosa, como ese echar a mi niña todos los días, mañana le doy 2 tortas, ¿eh? Y lo primero que le tuve de que decir es, perdone, no sé de qué me está hablando, y segundo, yo creo que ni me conoce para hablarme de esa forma. Entonces, o sea, no digo que sea todo ni mucho menos, acabo de decir que son 4, pero que hacen mucho ruido. Y es verdad que no solo hacen mucho ruido, sino que generan un malestar. Pero no lo veo solo aquí, lo veo también en los médicos, ¿sí? Cuando dice, me ha dicho el pediatra que le dé esto. Sí, hombre. Eso te iba a decir, Dice, María, pero que vamos yo a ver quién es considero que en general en cualquier ámbito. O sea, Sí, en cualquier ámbito, exacto. Actualmente en la clínica, gente que Sí, juzga sí. el trabajo de un profesional, Totalmente. que al final todos hemos estudiado para trabajar en una materia en concreto y como todos tenemos al alcance tanta información, hay muchos y desinformación. Hay muchos entendidos de todo. Sí, somos que expertos luego al en final todo. es como, ¿verdad? Me estás comentando algo que no va por ahí el tema, pero. Y al final no solo nos pasa a los profes, ¿no? Yo creo que al final es Por como eso digo que vivimos en otra época, que no es Sí. que solo nos pasa a los profes, sino que pasa en general, y que ellos han tenido sus retos que salvar, pero que actualmente también hay otros retos importantes que Que a capear. veces necesitamos que los padres confíen en nosotros, que nosotros no somos enemigos de los niños, al contrario, lo que queremos es el bien de ellos. Ni de los padres, Y la tampoco escuela somos y la familia tiene que enemigos. estar unida. No Y puede eso- ir tirando uno para un lado y otro para el contrario. Por eso ahora uno de nuestros hay que retos, decírselo a los padres de vez en cuando también. por eso uno de los retos ahora mismo en el Miguel de Cervantes, que estamos abogando muchísimo por ello, es que los papás entren en el cole y trabajen con nosotros, colaboren con nosotros en un montón de Se actividades. Queremos que se impliquen, que vean lo que supone estar en el cole, que vean no solo lo que hacemos nosotros, sino lo que supone para sus hijos el verlos a ellos Sin embargo, implicados. El día a día. María, eso en otra época costaba. De que los padres entraran al colegio era... De hecho, por ejemplo, de decir a los padres que en vez de ver el carnaval desde fuera, como si fuesen sus hijos unos monitos, había que abrir las puertas para que entraran. Y eso también nos costaba... Que tenía mucha gente, Ramón, le dicen a los padres. con Ya, la no, gente pero que que, decía, pero "No, tenéis que una ratio con había 41". gente que eso Sí, lo que veía está- como una cosa que el colegio era de los maestros y los padres tenían que estar fuera. Eso también... No, pues ahora cambia mucho. Claro. Y además, gracias a la AMPA también, que Sí, es que ya sí, te- tenemos Por ese la punto AMPA, también ahí maravilloso. se ha mejorado. Que hay Pero la AMPA, otra a tope con el colegio, siempre. Otra manera de aceptar siempre. que los padres se impliquen en el colegio. Antes no. O sea, al final, gran parte para que para cualquier proyecto tenga éxito, y eso está demostrado, ¿no? Que todo lo que sea participativo y que la gente se siente implicada en un proyecto Exacto. forma parte de ti. Tú has puesto un pequeñito grano de arena en algo, entonces tú lo sientes tuyo. Yo muchas veces lo hago como referencia a cualquier ámbito urbano, en la calle. Si Cuando tú hay participas participación- de un proyecto, por ejemplo, un parque, tú vas a cuidar mucho más ese parque, tú vas a entender por qué eso está así, ¿no? En Por general. eso los queremos dentro, Sí. que participen. Mucho mejor, mucho mejor. Porque los éxitos van a ser de ellos también y los fracasos también. Si hay un éxito, pues como estamos dentro, pues estamos implicados en ese éxito y si Y, he fracasado... y lo que ha dicho Natalia, tenemos un AMPA maravilloso que Sí. está dejándose la piel para conseguir eso. Qué Meter a bueno. las familias en el De cole. todas maneras, Madres, sí es verdad y hay que decir que todas las AMPAs, por lo menos mientras yo estaba aquí, han colaborado siempre con Sí. el colegio en cualquier cosa que les hemos propuesto. Desde comprarte la campaña, por dicho, De la comprar campaña, micrófono... micrófono, tal, todo. que colaboraban con nosotros. Era otro momento, los padres tenían otra formación,
pero han colaborado siempre. Y quería decir una cosa para que sé que ellas que están ahora mismo formando parte del colegio, del claustro, no lo van a decir, pero yo creo que debo decirlo. Es decir, el Centro Miguel de Cervantes, cuando se inicia todo el tema de las nuevas tecnologías, fue el centro piloto de las nuevas tecnologías en Castilla-La Mancha. Con el Atenea, empezamos. Con el Atenea. Entonces, es un centro, era un centro piloto. ¿Vale? Con la, sé que ellas no lo van a decir, pero bueno, sí, yo lo voy a decir porque además me tocó a mí, por otras circunstancias, si estaba en otro sitio, designar y apoyar los centros, y mi apuesta fue porque uno de los centros fuera el Miguel Cervantes, y respondió, o sea que no me equivoqué en absoluto al proponerle ese centro. Sí, una propuesta. Y te agradeció mucho, Valentín, porque somos un colegio que estamos muy dotados bien de recursos y ahora más, nos han venido un montón de paneles, o sea que... Me vais a permitir que nos vamos acercando a la hora. Nos vamos acercando a la hora. Entonces queremos reconducir un poquito ya el guión para ir enfilando este último tramo de podcast de hoy. Y bueno, si algo es importante de lo que habéis conseguido, las profesoras actuales evidentemente lo estáis haciendo a fecha de hoy, pero los que ya estéis jubilados es que habéis dejado una huella muy grande en mucha gente. De Esquivias, no solo de Esquivias, gente que evidentemente ya se han marchado fuera. Hoy mismo, y antes has mencionado, Ramón, tú por ejemplo, que eras profesor de música. Pues, bueno, a mí me han dicho, hace un ratito, antes de empezar aquí me han dicho, pues yo lo tuve de profe de música, y una de las cosas que recuerdo, y que todavía los escucho, son a los Creedence Clearwater Revival. Y me dicen, digo, sí, y me los he puesto, y digo, mira, si todas estas canciones las conozco yo, y me los he puesto, y me los he dejado puesto en el curro toda la tarde, también te digo. Y como ella, que ha sido Eva Alonso, mi compañera, pues como ella, muchísimas personas. De hecho, bueno, Alberto, dilo tú. Sí, bueno, tenemos aquí algunas preguntas porque queríamos dar voz a antiguas alumnas o bueno. Que han querido participar, de hecho. Ver quién son y tenemos pues algunas preguntas que os van a hacer y quieren también que les respondáis. Así que vamos a ella. Buenos días, soy Laura Miguel y bueno, quería utilizar las voces de los niños de fondo para que recordarais un poco vuestra vida laboral, que me imagino que la tendréis muy presente. Pues nada, solamente quería saludaros, deciros que estuve muy a gusto cuando estuve con vosotros, que tuve la oportunidad de hacer las prácticas y de trabajar como funcionaria en prácticas con vosotros. Y mi pregunta es, precisamente ahora que oís las voces de los niños en el patio, ¿cómo una persona que ha dedicado su vida a un trabajo tan bonito, cómo lleva esos primeros días de la jubilación, en los que imagino que debe ser un poco, pues hay sentimientos encontrados? Pues nada, que me acuerdo mucho de vosotros, de mi cole, de mis profes, y que tenemos la profesión más bonita del mundo. Un beso a todos. Muy bien, Laura. Ay, Laurita. Un beso a Laura. Pues evidentemente aquí os sentís algo que estéis jubilados, pero... Sí, pues yo tuve la suerte de ser tutor de ella en sexto, y luego, claro, como eso fue de compañero también en prácticas, y bueno, y amiga también. Y pues como cuando te jubilas, pues yo creo que no se tiene contacto con el colegio. Yo he seguido viendo por aquí, echando una manita a la gente y viendo si hace falta algo. Porque no puedes dejar de venir, porque... Y luego... estar con los niños... Y nosotros pues, a él, y nosotros a ti. Y en el día de la música, música, y nos hace un conciertito. Si soy el día de la música, vengo a tocar la guitarra con quien se preste, con Janis o con Antón o quien sea. Intento no desvincularme del tema. A veces me llaman también para el tema de los tejuelos, del programa de biblioteca, pues hay que echar una mano. Para jefe. Para jefe también. Bueno, intento no perder el contacto. Y luego a nivel de pueblo, pues tengo la suerte de poder contar con antiguos alumnos disfrutando, tocando la guitarra y haciendo música con gente que ha sido alumnos y que también tiene esa pasión por la música. Y gracias al casino y a Antón, que nos deja muchas veces local para actuar, pues seguir teniendo ese contacto con antiguos alumnos. ¿Y vosotros? Pues son sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, bueno, pues sabes que ha llegado a tu edad, que sientes que tienes tiempo, porque además tenemos la suerte de habernos jubilado
a los 60 años, eso sí, con 45 años de servicio, pero bueno, que ya son años, pero que tiene sentimientos encontrados. Yo en mi caso, pues me jubilé en diciembre y sí es verdad que, joder, que podía haber estado hasta junio, poder haber terminado, podía haber aguantado. O sea que siempre tienes esos sentimientos encontrados y no pierdes ese contacto. Si te llaman para cualquier cosa, pues bueno, ya lo saben, aquí estoy y si me llaman, sí. Acudes. O sea que es algo que no pierdes. Pero sí es verdad que tienes tiempo para hacer otras cosas, otros proyectos, bueno, pues que antes no tenías, ¿no? Y sí es verdad que ahora echas la vista para atrás y dices, bueno, ¿y cómo era capaz yo en ese momento de estar en la escuela, estar en este sitio, irme con ellos de excursión, en fin? Luego mis circunstancias son también un poco particulares y ellos lo saben. Yo por circunstancias estuve alejado de la escuela. Estuve en la escuela, pero alejado de la docencia directa, pues estuve en el centro de formación del profesorado de Illescas, preparando la formación de los profesores. José Ignacio. Bueno, pues un poco, como decía también Valentín, sentimientos encontrados. Que por un lado te encuentras libre para poder viajar, para poder estar con tu familia más tiempo, pero por otro lado, pues echar muchísimo menos. Incluso después de jubilados, alguna vez hemos ido, yo creo que alguna vez con Ramón también, a alguna excursión con sí, es verdad. Una vez jubilados ya. Yo creo que allí en el instituto también. Y luego, pues, luego pasa el tiempo y cambia todo, ¿no? Pero algunas veces a lo mejor hemos ido a algún sitio visitando un monumento o algo y ves a los chavales y sientes esa espinilla ahí, ese gusanillo que tienes ahí claro. Que lo echas de menos. Sí. Pues vamos a escuchar otra pregunta que nos envía alguien. A ver si la conocéis alguno ahora. Hola, mi nombre es Esther y fui alumna del Colegio Público Miguel de Cervantes. Me gustaría saber qué opináis sobre el tema de que ahora algunos padres defienden lo indefendible con sus hijos. Creo que antes había mucho más respeto de padres y alumnos con los profesores. Mi pregunta es, ¿cómo hubieseis actuado si hubieseis tenido algún caso parecido? Gracias. Al final es un tema que, bueno, muchísimas gracias Esther también por tu audio, que al final es un tema que ha salido aquí, ¿no? Ese respeto que vemos que es muy diferente lo de antes a ahora. Así que bueno, a ver, ¿quién de vosotros pues se anima a responderlo? María, por ejemplo, ¿no? Pero pregunta no, es una cosa general. ¿Quién quiera? Pues tú misma, María. Nosotros intentamos relativizar siempre, porque, a ver, yo entiendo que yo siempre digo que a los padres hay que escucharlos. Lo primero, porque cuando un padre se presenta en el cole muy enfadado, tiene que haber algún motivo detrás. Que ese motivo no sea real porque no es lo que ha entendido, porque no ha sido así la situación, da igual. Él tiene en su cabeza una posición que hay que escucharla. Y luego, a partir de la escucha, luego intentar solucionarlo, tenemos que llegar a un acuerdo. Porque lo que ha dicho Natalia antes, nosotros no somos el contrario, somos el apoyo a tu educación. A lo que tú estás haciendo en casa te ayudamos. Igual que te solicitamos que nos ayudes. ¿Por qué? Porque queremos sacar la mejor versión de ese niño. Y para eso nos necesitamos. Entonces, primero escuchar. Paciencia también. Paciencia y lo primero escuchar, porque es verdad que yo soy mamá y cuando me enfado por algo, a lo mejor estoy equivocada, pero de primeras quiero que me escuchen y si estoy equivocada que me lo digan. Pero de primeras no me puedes decir, no tienes razón, me da igual lo que me vayas a contar. Que es que también hay veces que dicen, no, escúchale, es un padre preocupado. Le escuchas y luego buscamos el acuerdo y el consenso y la solución. ¿Y antiguamente se actuaba de la misma manera? ¿Era escucha, intentar dialogarlo? Evidentemente sí, ¿no? Sí, pero es que no había mucho caso de que viniesen a plantear de cómo lleva clase su hijo. Quizá precisamente por lo que decías tú, María, antes, que ese respeto también ha cambiado. Antes la figura del profesor, al igual que la figura de cualquier otro profesional, ha cambiado. Y la vida social también, un poco la manera que tienen las familias ahora también de conciliar familia laboral y personal, en algunos casos es complicado también. Sí. Entonces, es otro hándicap añadido. Y otras problemáticas, claro, aunque no se digan. Pero yo creo que a lo que se refiere Esther en la pregunta es a gente de verdad muy complicada,
que no respeta, o sea, que eso hemos dicho antes, que en realidad son 4 personas, pero aquí y en cualquier otro sitio que hace mucho ruido. Hace mucho ruido, Sí, sí, pero sí. gracias a Dios son 4, si no, no se podría. También es cierto que pero hay muchas veces que las frustraciones de los padres por circunstancias económicas de todo tipo, pues también la vuelcan hacia nosotros. Sí. Y Sí. hablando. Hacia nosotros, hacia el médico, hacia. O sea, Que por suerte hoy en día hay muchas herramientas y que las ponéis en la mesa y trabajáis con ellas. Sí, pero sí que queremos dejar claro que hay veces que nos gustaría decir que todo es maravilloso, pero no es así. O sea, hay veces que tenemos que dar noticias pues un poco más desagradables, pero sobre todo tenemos que decir la verdad. O sea, yo no puedo llegar a un padre y decirle tu hijo no ha hecho esto, si lo ha hecho. Entonces hay veces que, bueno, pues nos encantaría decir todo va bien, pero no es así. Tenemos que actuar con conciencia y con responsabilidad. Aunque a veces no digamos... Y luego también pienso que en algunas, no siempre, en algunos casos, lo que piden es que tú ejerzas como si estuviera las 24 horas. ¿No? El niño está 5 o 6 horas en el colegio y las 19 restantes está en tu casa. Lo que hemos hablado también antes, ¿no? Esa base que al final es muy importante que en las propias casas también se Hay muchos padres igual que la educación la dejan a mano del docente y es incluso... Totalmente. Bueno, pues vamos a por el siguiente, ¿no? Vale, la siguiente es casi más un odio personalizado hacia alguien. Hola, mi nombre es Ana Isabel y fui alumna de María Jesús en primero y segundo de primaria. Y nada, fue una de mis primeras profesoras a la cual recuerdo con muchísimo cariño. Y mi pregunta es que vosotros, los profesores, ¿qué sentís cuando veis a esos niños que tuvisteis ahora ya mayores con nuestras familias? ¿Qué sentimiento tenéis? Y nada, y la diferencia que hay entre esos alumnos y los últimos alumnos que habéis tenido. Muchas gracias. Bueno, María Jesús, esta pregunta era para ti. Ahí teníamos a Ana Isabel González, así que... La diferencia va progresiva y a lo largo de los años no lo notas demasiado porque es progresivo, va año a año y te vas cambiando según los tiempos y según las circunstancias. Entonces, tú sigues haciendo, te vas amoldando a los tiempos modernos, te vas amoldando a lo que va viniendo con el tiempo y entonces no lo notas tanto como a lo mejor lo nota una persona que lo ve desde fuera. Entonces te vas adaptando a todo y te vas amoldando y haciendo siempre con mucha ilusión lo que tengas que hacer para dar lo mejor de ti en el colegio y a los niños. Por ejemplo, yo recuerdo el cambio de la pizarra digital, que estando, pues ya vino la pizarra digital, pues ya tenías que adaptarte a dar las clases con la pizarra digital, preparártelo con el ordenador en casa antes, para llevarlo nada más que dar el botón, las clases de ciencias naturales, de conocimiento del medio, que se llama ahora, y todo, pues te vas adaptando con el tiempo a todo. Y bueno, yo siento mucho orgullo cuando veo alumnos que han sido alumnos míos y los recuerdo de pequeñitos con sus caritas, como cuando tenían 6-7 años, porque he tenido muchísimos años niños de primero y segundo, luego al final de tercero y cuarto, los últimos 7 años, pero los recuerdo con mucho cariño, con esas caritas, y luego los veo mayores y me siento muy orgullosa de si los veo con sus hijos o los veo que han alcanzado alguna profesión bien, pues me siento muy orgullosa. Muy bien. Bueno, pues vamos a por la siguiente. Hola a todos y todas, soy María, antigua alumna vuestra también. Durante 10 años coordiné la ludoteca de aquí de Esquivias y los campamentos de verano. He trabajado como auxiliar técnico educativo, como ATE, y ahora estoy como educadora infantil trabajando en una escuela infantil de la Junta. A ver, os quería hacer unas preguntas. Primero, ¿qué echasteis de menos en vuestra formación como docentes? ¿Qué creéis que falta ahora con los nuevos grados? Y segunda pregunta,
Como mamá de una niña con una enfermedad rara, como la mayoría sabréis, el tema de la inclusión es algo que me interesa bastante, evidentemente. Durante 3 años trabajé como ATE y me recorrí muchos coles y la inclusión brillaba por su ausencia. He de decir que yo con el Miguel de Cervantes, donde acuden mis hijos, estoy súper contenta con este tema, pero es cierto que yo me recorrí como 10 coles y puedo decir que en el 80% el tema de la inclusión quedaba muy bien sobre el proyecto educativo, pero no se cumplía. ¿Dónde creéis vosotros que está el problema? Si es falta de vocación, falta de formación, si es falta de especialistas, falta de recursos por parte de las consejerías, etcétera. Muchas gracias. A ti, María. Muchas gracias también, María, por este mensaje. La primera pregunta es que la mejor escuela es cuando te dejan en un aula, Sí. te dejan aquí tus alumnos y todo de que venga de magisterio Yo he echado de menos pasa a un lado. alguna porque cosa en ese respecto. te encuentras con una aula llena de críos y ahí tienes que buscarte la vida y a lo mejor te acuerdas si has dado didáctica a pedagogía, has dado... Pero tú te enfrentas solita a un aula y ahí tienes que Ella tirar. aprende, Y entonces... No, pero el colegio aprende. hay que echar de menos. Y yo Bueno. creo que en los grados lo que se echa de menos, fundamentalmente, si yo tuviese que poner algo más en un grado, sería más periodo de práctica. Pero más práctica. Claro, es que a nosotros estos los grados nos pisan luego, nosotros Es que lo que os iba a contar. nosotros hacemos prácticas. Claro, yo he hablado de mi plan de formación, plan de 67, eran 3 años. Teníamos 2 años teóricos y teníamos a la semana 1 hora de prácticas que bajabas al aula de las anejas, pero tenías una rivalidad y el tercer año, que era un año entero de prácticas, donde a ti te mandaban a un centro y ese año estabas un año entero en el centro. Y te pagaban. Y te pagaban Pues bueno, circunstancias que te pagaban, pero que podían perfectamente no habernos pagado y ya está, ¿no? Yo creo que además ese plan fracasó por eso, porque nos pagaban. Bueno, la cuestión es que, como dice Ramón, llegabas al aula y estabas un año entero allí. Ahí donde aprendías. Entonces aprendías porque los profesionales que había allí, y yo en mi caso, estuve en tercero, estuve luego en sexto y en séptimo, y con los compañeros que tuve nos pusimos rápidamente de acuerdo. Mira, este área es el que tienes que dar tú, con lo cual tú te lo programas, tú te lo organizas y era así. Con lo cual tenías que poner en práctica las herramientas reales que habéis estado dando los 2 años anteriores. Efectivamente, además yo estaba en un centro de formación y lo que se echa en falta precisamente son eso, prácticas. Pero prácticas en condiciones, o sea, no bajar 2 horas o 3 horas a un sitio y estar observando y mirando. Es decir, en la práctica diaria. Y que por suerte las cosas han cambiado, ¿no? Tenemos la referencia tan cercana del CAP y actualmente los másters. También os digo, porque evidentemente no es lo mismo hacer el... Creo, Os lo digo porque sí que lo viví la asignatura de didáctica de ciencias sociales, nada que ver con lo que se tiene que hacer hoy en día con los másters. Entonces también decimos que por lo menos eso creo que ha sido un paso en adelante. Para el profesional a lo mejor un engorro, porque es más pasta que se tiene que dejar las cosas como son, pero a nivel personal y de formación. Yo creo que todos estaremos de acuerdo aquí, que a esa primera pregunta lo que puedes echar en falta es más práctica. Más práctica. Sí. Más práctica. Pues lo vamos a dejar, si me lo permitís, lo vamos a dejar más práctica. Vamos con la segunda parte, el tema de la inclusión. Yo quiero hablar de la inclusión. Yo lo tengo clarísimo. Una inclusión real pasa por menos alumnos en el aula. Una inclusión real. Es inviable que con 23 alumnos y 3 niños de necesidades, las que sean, las necesidades educativas que sean, un tutor solo pueda cubrir esas necesidades y esa inclusión. El ATE hace una función fundamental, pero es más asistencial que a nivel educativo de lo que necesita ese alumno. Evidentemente necesitamos el asistencial, claro que sí, pero es que cuando tienes 3 niños en el aula con 25 alumnos, también necesitas un apoyo para el nivel educativo para poder dedicarte más tiempo a ese niño. Eso no quita que no le vamos a echar toda la culpa a la falta de recursos, porque siempre se puede hacer algo. Y por ahí pasa lo que dice María, me he encontrado a gente sin ningún interés por esos alumnos. La implicación del maestro es Exacto, la exacto. Y yo siempre he dicho que no hay maestros buenos y malos. Hay maestros y gente que está infiltrada, pero no el maestro. El maestro de verdad tenga 3 alumnos y con muchas necesidades, 25 alumnos y muy pocos recursos, ten por seguro que va a sacar algo de esos niños. Va a tirar para adelante. Va a tirar para adelante.
Pero luego hay gente que pues la desgana, al final es verdad que todos decimos, bueno, es que al final te cansas, evidentemente te cansas, pero es que mi trabajo no es trabajar con papeles, entonces por mucho que me canse tengo que seguir tirando. Porque si yo trabajo con un ordenador o con unos papeles, mira, ahí se quedan, ¿sabes? Por lo tanto, puede ser más una problemática a nivel Hay una administrativo. falta de recursos, hay una falta de inversión para una inclusión real y lo que ha dicho María es totalmente cierto. En el papel lo que se cuenta es muy bonito, pero luego hay que irse al aula y ver esa realidad. Y no sé si Natalia quería decir algo a esto. Y pero nuestro yo creo centro que sí. además es muy inclusivo, no solo respecto a la enfermedad rara de la niña, de María, sino que también tenemos muchos casos de diferentes niños, de diferentes etnias, de diferentes religiones, de diferentes... O sea, tenemos un popurrí aquí tremendo. ¿De problemas de lenguaje vienen? Muchísimos niños con problemas. Entonces estamos muy acostumbrados a montarnos con pues eso, la variedad que hay e intentamos atajar la mejor manera posible, que es peinando todos y poniendo lo que mejor podemos nosotros de nuestra parte. TEAs, síndrome Down. Claro, Sí, tenemos muchísima tenemos- variedad, muchísima en este centro, mucha. Entonces, Tenemos muchas necesidades, mucha ratio y poco recurso humano para la atención de esa inclusión. Pero lo vuelvo a decir, eso no quita que no se puedan hacer cosas. No vale decir, no tengo recursos, no tengo recursos humanos, tengo muchos niños y muchos problemas. Pues mira, ¿sabes qué? Que no hago nada. Claro, eso tampoco puede ser. Bueno, pues vamos a por la siguiente, Alberto. Hola, mi nombre es Nerea, bueno, más conocida en el pueblo como la hija de la Auri, la del Chuchú. Fui antigua alumna vuestra y actualmente soy docente en activo. Para mí, vosotros y vosotras fuisteis mi referente y ahora como colegas, pues me gustaría haceros alguna pregunta. Por ejemplo, ¿cuál ha sido vuestra experiencia más bonita como docente? Y cómo habéis visto evolucionar la educación desde que vosotros empezasteis hasta ahora. Pues escucha, por alusiones en general a todos, pero si podéis dar realmente la experiencia más bonita que recordáis brevemente, sería fantástico. Adelante. Yo, en mi experiencia, cuando a mí me han preguntado qué era lo que echaba de menos de la escuela, siempre he dicho lo mismo. Es decir, lo que echo de menos es las salidas con los chicos al exterior. ¿Y los demás? Yo estoy por ahí. Yo quiero decir que he aprovechado esa oportunidad que me brindó el colegio para poder hacer muchas experiencias fuera del centro, y la escuela viajera era la escuela fuera del centro. Es llevarte las paredes de tu colegio a cualquier parte de España. Es una manera de hacer escuela que se agradece, y esa experiencia la tienes vivida y creo que la que mejor puede transmitir lo que puede hacer un maestro. María Jesús. Pues también me han gustado muchísimo las actividades extraescolares del tipo que fuesen. Y me he volcado muchísimo en ello, cuando se hacía una semana cultural, que ahí daba rienda suelta un poco a tu imaginación, los niños hacían cosas muy bonitas, pues esas experiencias son muy bonitas y muy enriquecedoras. Qué bueno. José Ignacio. Pues una de las experiencias más bonitas, ya casi al final, es en los últimos años hicimos un taller de fotografía y ver la cara de esos niños. Yo revelo en blanco y negro, ¿no? Todavía y sigo haciéndolo, y en un cuarto de aquí arriba, en un cuarto de baño, oscurecido como buenamente podíamos. Entonces, cuando ellos me metían el papel en blanco y luego veían que poco a poco iba apareciendo su imagen, porque cada uno se hacía una fotografía de su imagen, eso era, decían que es magia, que es algo que chulo. Eso es una de las muchas experiencias que hemos tenido. Natalia. el vínculo afectivo con mis pollitos. Cantar, bailar, reír, escucharles hablar. O sea, es como que te conviertes en su mamá. Entonces es maravilloso. Eso te queda siempre para ti. Es una cosa que se guarda en tu interior y que forma parte ya para ti para siempre. Porque luego pues, se hagan mayores y crezcan, como dice María Jesús, y ya tengan hijos. Pero ese momento es para ti. Entonces, a mí me parece maravilloso. ¿Marías? Pues en mi caso estoy de acuerdo igual con Natalia, porque a nivel afectivo, pues ese cariño que te dan los niños, ese amor, eso queda siempre ahí para ti. Y luego pues ya cuando vas viendo que van pasando las generaciones, se van yendo al instituto, te ven por la calle y te siguen saludando, pues dices, bueno, pues igual ¿no? algo ha quedado, ¿no? Cuando me siguen
saludando, dándome un abrazo, llamándome desde lejos, ¿no? Y luego así como muy reciente, pues en Navidades retomamos, no de como antaño, pero bueno, lo hemos intentado, retomamos el Belén viviente y me hizo muchísima ilusión porque fue volver a esas raíces. Qué bueno. Yo estoy de acuerdo con ellos. Lo más importante de nuestra profesión, lo más bonito diario, es cuando tú llegas al aula, y yo siempre digo lo mismo, tú puedes venir ese día que no has dormido, con una jaqueca espantosa, con la peor cara de tu vida, y entras en el aula y te dice una niña, qué guapa vienes, profe. Y dices, es que soy Beyoncé, de verdad, o sea, es que aquí soy la reina del mambo. Y entonces, ese amor incondicional, porque es incondicional, pase lo que pase, es maravilloso, pero que además, como dice María, te encuentras a gente que hace años que no ves, que lo tuviste en 3, 4, 5 años, no del pueblo, de otros pueblos donde has trabajado, que te encuentras en el cine un día un niño y te dice, profe, y dices, no me lo puedo creer. Un niño de 6, 7 años que de repente te reconoce y viene y te da un abrazo como si te hubiese visto el día anterior. Es que lo vuelvo a decir, eso no tiene precio. Qué maravilla. Podemos escuchar el siguiente. Bueno, el siguiente es un vídeo porque habéis tenido alumnos y alumnas y alumnos y alumnas. Entonces habéis tenido que lidiar con la gente de fuera. Pero también con los de dentro. Y también con la gente. Hola chicos, lo primero deciros muchas gracias por haber pensado en mí para el podcast. Y bueno, pues me acuerdo, tengo muy buenos recuerdos de aquellos años, ¿no? Fue tercero, cuarto y quinto de GB. Y al principio, cuando me enteré de que mi padre iba a ser el profe, pues fue un poco impactante, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, verás ahora, la gente va a pensar que tengo enchufe, que me va a aprobar sin estudiar. Pero bueno, la verdad es que nada de nada, todo lo contrario. Anécdotas que me acuerde, pues, a ver, para empezar eran los 80 y eran otros tiempos, ¿no? Y bueno, pues hubo un día que, bueno, ¿os acordáis que como eran las pizarras y las reglas que se utilizaban, ¿no? De madera, largas, pues hubo un día que le sacamos de quicio porque estábamos armando mucho jaleo en la clase y dio un golpe en la pizarra con la regla para que nos callásemos y la regla se rompió. Y imaginar qué fuerza tuvo que emplear para romper una regla de madera como eran aquellas, ¿no? Y otra anécdota que me acuerdo es que se fue un día de clase, pues iría a hacer fotocopias o cualquier cosa, y Ángela me dijo, mira las notas. Y antes tampoco había ordenadores, ¿no? Todo se escribía en un libro y yo fui a ver el libro de las notas y lo estaba abriendo cuando entró por la puerta. Y me echó una mirada que, vamos, pero nunca me dijo nada, ni en clase ni en casa. Pero vamos, que tampoco hacía falta. Y bueno, pues podría estar hablando pues por horas, ¿no? De todos aquellos recuerdos de aquellos años. Pero pues también hay cosas que hay que reservarse, ¿no? Entonces, pues nada, chicos, me estoy deseando escuchar vuestro podcast y que tengáis mucho éxito. Un besito. Gracias, Sandra, porque este vídeo nos lo manda desde Reino Unido, así que hace muchísima ilusión. Y bueno, para quien no sepa, es que claro, Sandra... José Ignacio y María Jesús. Y le dio clase a ella aquí en el Miguel de Cervantes. Sí, con esto más que nada también que habéis tenido alumnos de fuera y también habéis tenido que lidiar con los de casa. Entonces, pues nada, era un poco... Tú no lo esperabais, ¿eh? No. Ya ni hablo. Mario fue su compañero. Sí, sí. No dijo nada. Tendría reservado. Claro, hombre, claro. Y nada, pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a... Sí, gracias a Natalia, gracias José Ignacio, gracias María Jesús, gracias Valentín, gracias María Olivares, gracias Ramón y muchas gracias María Barroso por dedicarnos un ratito para charlar, devolvernos al pasado, ¿no? Y traernos esos recuerdos que tanto añoramos de vez en cuando y nos hacen volver a ser niños. Totalmente, y que es verdad que nos habéis trasladado a todos. Muchísimas gracias por dedicarnos ese tiempo.
También muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final de este podcast por estar escuchándonos, porque ya teníais muchísimas ganas de otro nuevo podcast. Gracias también, como no, a Mario y a Elena por ayudarnos y estar ahí una vez más ayudándonos con este podcast. Siempre detrás de la cámara y siempre en la edición de vídeos y en la grabación también. Muchísimas gracias. Y como siempre acabamos con una frase, ¿no, Alberto? Acabamos, en este caso, una frase para ellos, para los profesores. Sí. Es una frase de Carl Gustav Jung y dice: uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos. Así que espero que hayan tocado vuestros sentimientos como han hecho con todos nosotros. Y nos vemos en un próximo episodio de Gracias a dos. Muchísimas gracias. Hasta el siguiente. Chao.